cursos era lectura crítica. Dijimos calidad del dato y calidad del diseño, ¿cierto? Y la calidad del dato, ¿cuándo decíamos de que un dato es de calidad? ¿Se acuerdan o no? Muchachos. Entonces no les voy a decir la respuesta. Van a revisar, ya, revisan y la próxima me la dan ustedes. Así motívense pues a revisar. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Ya revisamos contexto histórico de la epidemiología, la clase anterior, definiciones de epidemiología. Hablamos también de la famosa triada epidemiológica en el contexto de la descripción epidemiológica. Hoy vamos a hablar de los principios de la epidemiología y para eso vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de los diferentes enfoques epidemiológicos. Vamos a hablar del proceso salud-enfermedad, de los diferentes modelos del proceso salud-enfermedad y de los niveles de prevención. Ciertamente, ustedes ya todo están desarrollados. Es un recuerdo desde la perspectiva epidemiológica, porque esto lo han hecho en salud pública. Ahora, a mí me llama la atención que en salud pública no desarrollaron la historia natural. Pero no hay problema, ahora lo aprendemos y lo hacemos, ¿ya? Bien, entonces, primero recuerden, la epidemiología es una ciencia cuantitativa, ¿cierto? No es cualitativa, es una ciencia cuantitativa. Por eso los que hacen epidemiología le dicen positivistas, porque el positivismo es una tendencia que todo lo quiere evidenciar. Y en ese contexto la epidemiología es una ciencia básica cuantitativa. También es un método de razonamiento causal. En ese contexto, ¿cómo definimos la epidemiología? ¿Qué es epidemiología? Es una ciencia cuantitativa. ¿Qué más? Está bien. ¿Qué más? ¿Qué usa el método de razonamiento? ¿Qué más? A ver, usen esta palabrita de acá, pues. También. Ya han usado eso, ahora usen esto. Y lo definimos así, es una ciencia que se encarga del estudio de las causas. ¿De qué? De cómo aparecen, ¿cierto? Cómo se propagan, ¿cierto? Cómo se mantienen, ¿cierto? Con la finalidad de prevenirlas y controlarlas. ¿Cuándo las prevenimos? Antes de. ¿Y cuándo la controlamos? Después de. Muy bien, ya ves, simple, ¿no? Entonces, la epidemiología es esto, es cuantitativa y es un método de razonamiento causal, fundado en el desarrollo y comprobación de hipótesis. ¿Ven? Método de razonamiento causal. También deben recordar, ya que han hecho ustedes salud pública, no existiría salud pública si no existe epidemiología. La epidemiología es la herramienta fundamental para la salud pública. ¿Qué le provee? Le provee la evidencia. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Por eso dice, toma de decisiones basadas en la ciencia, en el razonamiento causal, todo esto lo hace la epidemiología. Y dice además, una dosis de sentido común práctico. Ya vamos a ver a qué me refiero cuando les digo, y una dosis de sentido común práctico. ¿Sí? Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos una dosis de sentido común práctico. Como disciplina de la salud pública, la epidemiología está fundada en la concepción de que la información epidemiológica debe ser utilizada para, ya dijimos, para promover y proteger la salud pública. Entonces, el fin último de la epidemiología, promoción y protección. El término epidemiología aplicada al contexto de la salud pública, se utiliza algunas veces con el fin de describir la aplicación o práctica de la epidemiología que está enfocada en el contexto de la salud pública. Y acá tenemos ejemplos de epidemiología aplicada en el contexto de la salud pública. Y tenemos el monitoreo de notificación de casos de enfermedad transmisible en la comunidad. ¿Para qué nos servirá esta información? El monitoreo de notificación de casos de enfermedad transmisible en la comunidad. En el contexto de la salud pública, estamos hablando como una aplicación de la epidemiología en el contexto de la salud pública. ¿Perdón? Intervención, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve? Una es intervención y la otra también para disponer los recursos, ¿no? Los recursos, ya decíamos, cuando hablábamos en el contexto administrativo, cómo se utiliza la epidemiología, decíamos, para dotar de recursos humanos, materiales, económicos.
También otro ejemplo es el estudio del papel que un componente dietético concreto podría tener en el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Es otro ejemplo. Y acá cuando hablamos del estudio del papel de un componente dietético, estamos hablando de factores de riesgo, ¿no? De factores de riesgo que están involucrados en el desarrollo de un problema determinado. Luego tenemos otro ejemplo de la evaluación de la efectividad. ¿Ya ustedes han revisado qué es eficiencia, eficacia, efectividad o no? Sí, tienen que haber revisado. Y si no, busquen su cuadernito o su libro para que recuerden. Yo ya les voy adelantando, en el contexto epidemiológico, cuando hablamos de evaluación de la efectividad, está referida al impacto que tienen las medidas que nosotros tomamos en el contexto de su aplicación en la población. Ese es el concepto de efectividad. Diferente a lo que es eficacia. Cuando hablamos de eficacia está referido al efecto que tiene la intervención en un grupo determinado de individuos, o sea, en el contexto de un ensayo clínico. Eso se llama eficacia. Y ya van a ver, hay un concepto de eficacia terapéutica. Entonces, quiero probar o quiero determinar la eficacia terapéutica de un antihipertensivo. A eso se hace cuando estamos elaborando, cuando estamos desarrollando un ensayo clínico. Hasta la fase 3, que ya vamos a revisar. Cuando vamos a la fase 4 del ensayo clínico, hablamos de efectividad. O sea, el efecto que tiene la intervención en condiciones naturales. Cuando aplicamos, por ejemplo, vacunación. Quiero ver la efectividad de la vacunación contra el neumococo con respecto a la muerte por neumonía. Entonces, a eso se refiere efectividad. Esto lo vamos a revisar ampliamente cuando hablemos de pruebas terapéuticas en la clase referida a epidemiología clínica. Luego también análisis de tendencias históricas y de los datos actuales para obtener proyección de los recursos requeridos para la salud colectiva, ¿no? También, por ejemplo, el analizar las tendencias históricas nos permite, ya habíamos visto dentro de análisis de tendencias históricas, vimos una forma de comportamiento de la enfermedad en términos de tiempo, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? El comportamiento de la enfermedad a lo largo de décadas se llama tendencia secular, ¿se acuerdan? Tendencia secular. Y le dijimos, la tendencia secular lo que nos permite a nosotros es ver qué ha ocurrido históricamente con la enfermedad y qué eventos han condicionado de que la enfermedad aumente o disminuya. Y les poníamos el ejemplo ¿de qué era? ¿Se acuerdan o no? Peste bubónica, exacto. Peste bubónica y el fenómeno del niño, ¿no? Fenómeno del niño severo o leve. Y aplicamos también cómo ocurría ese incremento de casos de peste bubónica. No, eso no es secular. Eso es lo que quiero que diferencien, ¿no? Yo le dije secular, comportamiento estacional y comportamiento cíclico, ¿cierto? Secular, cíclico y estacional. El secular es cómo se comporta la enfermedad a lo largo de décadas. Es y nos sirve para lo que ya les acabo de mencionar. Dice, en la actualidad la epidemiología está vinculada a las decisiones políticas y de planificación sanitaria. Esto miren, por eso les decía, los que hacen epidemiología, salud pública, finalmente terminan haciendo temas de gestión, porque tiene que ver con el tema de planificación sanitaria y tiene que ver con el tema de decisiones políticas. Pero en este contexto de decisiones políticas, ¿qué rol tiene la epidemiología? De darle el sustento técnico. Ese es el rol fundamental de la epidemiología, porque las decisiones políticas las dan los políticos. Entonces dice, hay que implementar la estrategia A para reducir la anemia. Entonces, si no hay decisión política, no se va a implementar. Pero para que se tome una decisión política tiene que haber un sustento técnico, y el sustento técnico lo da la epidemiología. También, ¿a través de qué? A través de la generación de evidencia científica y nos permite diseñar de esta manera y ejecutar estrategias eficientes y eficaces. Entonces miren, estrategias eficientes y estrategias eficaces. Y hemos hablado también de efectividad. La visión de la epidemiología abarca la ocurrencia de todos los tipos de enfermedades. También lo dijimos, pues, ¿no? Ya hablábamos de daños, dijimos, ¿no? Daños a la salud. Y sus principales métodos pueden ser aplicados a una amplia variedad de
de problemas. Uno de los problemas es la descripción de las poblaciones humanas. ¿Utilizando qué? Muchachos, ¿qué utilizamos en la descripción? ¿Cómo se llama esto? Triada epidemiológica. ¿Y para qué hacemos la descripción de poblaciones humanas? Eso lo hicimos en la clase teórica de la vez pasada. ¿Para qué nos interesa saber cómo se comporta un daño en la población en términos de tiempo, espacio y persona? ¿Para qué? Ya. ¿Para qué otra cosa? Para generar hipótesis, ¿se acuerdan, no? La descripción epidemiológica es el primer paso en el contexto de la investigación epidemiológica y nos permite generar hipótesis. Primero preguntas, problemas y luego hipótesis, ¿no? Si yo digo, hago el estudio de una determinada enfermedad y encuentro de que los sujetos más afectados son los hombres y hombres adultos mayores, la pregunta será ¿por qué los adultos mayores son los más afectados con esta enfermedad? Y en razón a ello generaré más de una hipótesis. Entonces, la descripción epidemiológica en términos de la tríada epidemiológica nos sirve para plantear hipótesis. Luego tenemos, y esto sería lo que nosotros denominamos la epidemiología descriptiva, que responde a ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas serán? ¿Cuándo, pues? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió el daño? Tiempo. Claro. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién? Y luego pasamos a la investigación de procesos subyacentes y búsqueda de asociaciones. Y esta búsqueda de asociaciones responderá a ¿qué pregunta? Y esto ya estamos hablando de epidemiología analítica. A la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta a ese por qué la vamos a encontrar a través de la búsqueda de asociaciones. También nos habla de que la epidemiología tiene que ver con la interpretación y análisis de la información, ¿no? Interpretación y la utilización de los datos obtenidos y la forma de generar información que nos va a permitir sustentar a través de la medicina basada en evidencia. La otra cosa que debemos de recordar es que cuando decimos de que una enfermedad se propaga, cuando más de una persona tiene ese daño, ¿cierto? Y la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿por qué ocurre este evento? O sea, ¿por qué se propaga la enfermedad? Para responder esa pregunta, la epidemiología plantea tres enfoques. O sea, ¿por qué las enfermedades se propagan? ¿Y cuándo decimos que una enfermedad se propaga? Cuando hay más de una persona afectada, pues, ¿no? Y para poder decir el por qué, se plantean tres enfoques. El enfoque biomédico, el enfoque social y el enfoque histórico. Ya van a ver ustedes, van a ir viendo de que el enfoque biomédico es el que lo vamos a usar a lo largo del curso. Y vamos a ver por qué también es que vamos a usar el enfoque biomédico más que el social y que el histórico. Entonces, el enfoque biomédico sostiene que los problemas de salud se propagan debido a ciertas características de quienes padecen el problema. Y acá estamos hablando, cuando hablamos de ciertas características que tienen algunos individuos, estamos hablando de los famosos factores de riesgo, ¿cierto? Los factores de riesgo. ¿Recuerdan la clase anterior? ¿Revisamos factores de riesgo o no? ¿Qué paradigma estaba relacionado con los factores de riesgo? A ver, allá nuestro amigo que está con su celular preguntando qué factor. A ver, respóndanos fuerte, ¿eh? O mándame un WhatsApp, te doy mi celular. Creo que así voy a darle mi celular y decir, a ver, alumno, contésteme y yo lo leo, pues. Sí, vamos a usar la tecnología, ¿no les parece? ¿Qué le está whatsappeando? A ver, alumno, ¿cómo te llamas? Tú puedes ir del teléfono que tiene carcasa roja, ya está, más el que está con chompa ploma, ya. ¿Cómo te llamas? Gianfranco. Gianfranco, ven por acá, Gianfranco. Ven, pues, Gianfranco. Miren, esto que les debe parecer cargoso, después me lo van a agradecer. Acuérdense,
Siéntate ahí. Siéntate, sí, siéntate. ¿En qué estábamos? A ver, ¿en qué parte del curso vamos? Ya, listo. Entonces, miren, en el país, ¿tú quieres responder o estás cansado? Ah, ya, estás levantando la mano. Él reconoce su falta, ¿cierto? Ya, entonces cuando reconoce, la pena es menor, siempre tiene que ser. En cambio en nuestro país, cuando reconoces te dan peor, ¿no? Entonces yo soy, ya reconociste, ya está. Vamos a darle la oportunidad en la siguiente pregunta que responda. ¿Está bien? Entonces, ¿quién le ayuda a su compañero? ¿Cuál es el enfoque? ¿O cuál es el paradigma que se utiliza donde se mencionan los factores de riesgo? ¿Paradigma? 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 ¿Cuántos paradigmas hay? ¿Cuántos? ¿8? 4, ¿no? 4, ya está, vamos por el camino. ¿Y a qué paradigma responde esto? ¿O con qué paradigma estaría relacionado este enfoque biomédico? Con el paradigma de las cajas. ¿Cuántas cajas había? ¿Y la otra? La caja negra y la caja... ¿Cuál? China. China, ¿no? La caja negra y la caja china. No era la caja negra y la caja blanca, era la caja china. Entonces esto responde a la caja... No, negra. A la caja negra, pues muchachos. De los factores de riesgo. No revisamos. Caja negra, factores de riesgo. En cambio, caja china, determinantes sociales, dijimos, ¿no? Que están estructurados de manera jerárquica, etcétera, etcétera. Entonces el enfoque biomédico está relacionado con el paradigma de las cajas negras. ¿La caja china? La caja china está relacionada con los determinantes sociales. Y eso ya lo dije, tercera vez que... Lean, pues lean. Entonces estas características, y ahí viene el otro tema, que el enfoque biomédico tiene una perspectiva fundamentalmente individual, ¿no? Individual. Dice, para este enfoque la tarea de la epidemiología es encontrar los factores específicos, o sea, los factores de riesgo que están relacionados con la presencia de la enfermedad. Y como dice acá, es la forma clásica como nos aproximamos al uso de la epidemiología. Consecuentemente es la que más se emplea. ¿Por qué? ¿Por qué se emplea todavía en la actualidad? Porque su concreción, su objetividad y la abundancia de procedimientos técnicos para identificar los factores de riesgo. Y van a ver ustedes, la mayoría de nuestros trabajos de investigación están centrados en el enfoque biomédico. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para diabetes? ¿No? Esos son nuestros trabajos de investigación. ¿O cuáles son los factores relacionados con hipertensión arterial? De enfoque biomédico. Entonces ya van viendo ustedes. Si en el examen les dice, se hizo la evaluación de una comunidad donde se identificaron los factores que estaban, o se identificó el factor A, el factor B y el factor C, que estaban relacionados con la presencia de la enfermedad D. Diga usted, ¿cuál es el enfoque epidemiológico predominante? ¿Qué marcarán? Biomédico, ¿no? Biomédico, ¿ah? Ya les voy anunciando también que el examen va a ser así. No va a ser... Marque lo correcto, el enfoque biomédico es A, B, C, D, E. No, va a ser así. Exacto, como casillitos para que piensen, pues muchachos. Ahí estoy dándote, sino que no anotan, pues. No anotan, ustedes nunca anotan nada. Porque la clase, yo ya les voy diciendo, la clase no, o el examen no es que lo que está acá escrito, yo tantas cosas. Si solamente fuese esto, yo ya no vengo. Se lo mando a su correo. ¿No? Y chao, pues ya, revise. Pero no, pues acá tantas cosas vamos explicándole, recordando. Por eso que todavía existirán los profesores. Hasta que los robots, no, ni los robots los pueden reemplazar, aunque las inteligencias artificiales sí, pues, ¿no? Porque un robot la ponen acá y a escucharme la clase 1000 veces y ya viene y les da la clase. Inteligencia artificial. Ya, entonces... Ese es el enfoque biomédico. Y este es el enfoque social. ¿Cuál es la característica del enfoque social? Que dice que son los determinantes sociales los que están involucrados en la ocurrencia de la enfermedad. Y no tiene una connotación individual como sí lo tenía el enfoque biomédico, ¿cierto? Entonces, el enfoque social sostiene que la salud es consecuencia de determinantes sociales y no solo de características individuales.
y que la estructura social influye en la salud pública, la estructura social. O sea, si tienes menor nivel económico, menor nivel cultural, menor nivel educativo, va a influir en que se presente la enfermedad. Y se trata de establecer similitudes y diferencias en la estructura social. Entonces, ¿por qué hay comunidades que se enferman y comunidades que no se enferman? Hay que ver la estructura social. Y la estructura social es la que genera las condiciones para que se produzcan las enfermedades. Luego tenemos el enfoque histórico. En el tema del enfoque social, yo ponía el ejemplo en la clase anterior, el dengue, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el tema del enfoque, la estructura social, ¿no? Tiene que ver en la generación de dengue. ¿Dónde ocurre más frecuentemente dengue? ¿En aquellos lugares más favorecidos o menos favorecidos? Menos, ¿no? Donde la estructura social es un factor de riesgo. Luego tenemos el enfoque histórico, y este nos habla que la población es algo más que un agregado de personas, es un organismo con leyes propias cuya forma actual es producto, dice, mire, cómo se ha constituido la población actualmente es producto del desarrollo histórico. Y por lo tanto los daños a la salud se han sucedido, ¿de acuerdo a qué? A grandes determinantes históricos sociales, más que a factores específicos. O sea, no, este enfoque dice, no, los factores de riesgo tendrán que ver algo, pero fundamentalmente es el devenir histórico y las condiciones sociales las que explican la ocurrencia de la enfermedad. Luego tenemos que los cambios ambientales, demográficos, económicos y sociales son los que finalmente van a determinar el estado de salud, ¿no? Los cambios ambientales no te quieren dejar. Está bien, ¿está bien? Hemos ganado 2 más. Está muy bien, sí, sí, sí. Está muy bien. No, muchachos. ¿Ya? Entonces dice, estos cambios no solo afectan a la población, sino a los factores causales. O sea, estos cambios ambientales, estos cambios demográficos, económicos y sociales van a intervenir sobre los factores causales. Siguiendo con el tema del dengue, ¿no? Los cambios ambientales, verano, miren lo que está ocurriendo en Lima ahora, ¿no? Está lloviendo bastante. En primavera va a seguir lloviendo, pero adicionalmente va a haber calor. ¿Y qué va a condicionar eso? De que prolifere el vector. ¿El vector de qué? De las metaxénicas, pues, ¿no? Y no les sorprenda que tengamos este brote de dengue, brote de Zika en Lima. Como ya ha habido, ¿no? En el verano que pasó hemos tenido brote. ¿Y en quiénes se presentan? En las personas menos favorecidas, ¿no? Como consecuencia, ¿qué? En este caso, de los cambios ambientales. El cambio climático, por ejemplo, genera, pues, incremento de ciertas enfermedades. Y se está analizando el cambio climático no solo con las enfermedades transmisibles, sino también con las enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, desnutrición. Cambio climático y desnutrición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cambio climático que produce en unos sitios que llueva mucho y en otros sitios que no llueva. Y eso que condiciona menor generación de alimentos. Y consecuentemente, afecta a la población en el estado nutricional. Esto de acá, les ponía un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de enfoque social. Si les dicen, se han estudiado los determinantes sociales A, B, C, D, por analogía a la anterior, y se ha identificado que están relacionados con la presencia de la enfermedad D, diga usted qué enfoque es el que explicaría esta ocurrencia de la enfermedad social, ¿no? Social. Si le dicen, o si les ponen una gráfica donde les muestran cómo ha evolucionado el VIH a lo largo de los últimos 10 años, ¿qué enfoque sería? Social. ¿Qué enfoque sería? El enfoque histórico. Y acá esto es lo que les quería decir. Acá, miren, se mezclan 2 tipos de enfoque. Diríamos el enfoque histórico y el enfoque social. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo acá? Esto es la tasa de mortalidad por tuberculosis. ¿Dónde? En Inglaterra y Gales. De 1840 a 1968. ¿Y qué estamos viendo acá? Que la tuberculosis disminuyó sustancialmente, ¿cierto? En esta época se descubrió el bacilo de Koch,
1890 más o menos. Y esto de acá, ¿cómo se explicaría de que la enfermedad o la tasa de mortalidad por tuberculosis disminuye si recién en el año 1947 se identificó el primer quimioterápico y en el año 1957, o 54, perdón, se descubrió la vacuna contra la BCG? ¿Qué explicaría esto? La vacuna contra la BCG 1954, 1947, la quimioterapia, la streptomicina. Pero ya antes de que se descubra el quimioterápico y la vacunación contra la BCG, ya la tuberculosis, la mortalidad por tuberculosis estuvo disminuyendo. ¿Producto de qué? De los cambios sociales. A lo largo del devenir histórico, pues no. La vacuna BCG, ¿qué es? Antes pregunté en el grupo anterior, ¿qué es la vacuna BCG? ¿Para qué sirve, mejor dicho? La vacuna BCG, ¿para qué? Ustedes son alumnos ya de quinto ciclo, ¿no? ¿Para qué sirve la BCG? Para prevenir algo. Tuberculosis, claro, tuberculosis. ¿Ya? Para prevenir la tuberculosis. Lo revisen. Ustedes, yo como les digo, tienen ahora la oportunidad de no demorarse como en mi época. Cuando me decía eso el profesor, tenía que ir a buscar mi libro. Ustedes agarran su celular y dicen BCG, allá. No lo hacen ahora, lo hacen en otro momento y ya saben. ¿Ya? Pero revisen. BCG. Entonces esto es para prevenir la tuberculosis. Pero ya dijimos, para prevenir qué tipo de tuberculosis. Pulmonar. No es para prevenir tuberculosis pulmonar, porque si fuese para prevenir tuberculosis pulmonar no habría pacientes con tuberculosis, ¿cierto? Se usa para prevenir las formas graves de tuberculosis. No sirve para tuberculosis pulmonar. Ya vamos a ver ahí en ese contexto, cuando hablemos de causalidad, cómo explicamos que el bacilo de Koch produce la enfermedad. Entonces acá un resumen de los diferentes enfoques: biomédico, causas específicas o interacción de factores de riesgo; social, determinantes sociales; histórico, el devenir histórico, natural y social, cómo influye en la presencia de la enfermedad; metodología, descripción y análisis de asociaciones. O sea, el factor de riesgo está asociado con la enfermedad. Eso es descripción y análisis de asociaciones, es la metodología del enfoque biomédico. Análisis sociológico y antropológico, enfoque social, y el análisis histórico. Y es por eso que les decía, se ha hecho el análisis de la enfermedad a lo largo de los últimos 20 años. ¿Qué enfoque es? Histórico, análisis histórico, ¿no? Se han identificado factores sociales que influyen en la presencia de la enfermedad, enfoque social. Y ahí está la metodología, análisis sociológico y antropológico. Aplicación, intervenciones específicas, intervenciones integrales y prevención a largo plazo. Esta es la que todavía usamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son más complejas de utilizar. ¿Por qué son complejas? Porque intervienen, como es un enfoque más amplio, intervienen diferentes actores, ¿no? No solamente, y hablando sobre lo de dengue, ¿en qué aspecto del dengue o de la enfermedad del dengue intervendría el sector salud? ¿Creen ustedes? ¿Cuándo? En tratar a los enfermos nomás, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque para prevenir el dengue, ¿qué necesitamos? Entonces ahí tenemos que ir analizando los factores sociales, por ejemplo. Dice, abastecimiento de agua, ¿tendrá que ver o no con la presencia de dengue? ¿Creen ustedes que tenga que ver el abastecimiento de agua? Sí, ¿por qué? Porque si no tengo agua, ¿qué pasa? Corren tanques. Acumulo mis cilindros, ¿cierto? Y como no sé cuidar el agua de los cilindros, los dejo destapados y se convierte en un medio para que proliferen los vectores. Entonces, nosotros todavía estamos acá, en esto, intervenciones específicas, pues, ¿no? Sector salud, pero en realidad deberíamos trascender y tener un enfoque multisectorial. O sea, vivienda tendría que intervenir, educación tendría que intervenir. Vivienda para proveerle de servicios de agua y educación para decirle cómo usar el agua de manera adecuada.
Bien, la epidemiología se caracteriza por ser, ya dijimos, una ciencia sinóptica y que tiene las siguientes funciones. Descubre problemas, claro, descubre problemas, y al descubrir problemas hablamos de plantea problemas, ¿no? Como hizo John Snow, planteó el problema respecto a el consumo de agua de la bomba de Broad Street y luego resuelve el problema. Y también nos permite que conozcamos los recursos humanos y naturales de la colectividad. Bien, ahora vamos a hablar del proceso salud-enfermedad. Entonces hemos concluido hablando de los enfoques, ¿no? Los enfoques epidemiológicos, los tres enfoques. Hemos dicho de que el enfoque que todavía utilizamos es el enfoque biomédico, que está centrado en los factores de riesgo y que esto tiene que ver con con el paradigma de las cajas negras, ¿cierto? Hemos hablado del enfoque social y del enfoque histórico. Ahora vamos a hablar del proceso salud-enfermedad. Y el proceso salud-enfermedad, como dice acá, es la síntesis de un conjunto de determinaciones que operan en una sociedad en conjunto. Y eso tienen que entender, el proceso salud-enfermedad es eso, es un proceso que va del máximo estado de salud al máximo estado de enfermedad. O sea, el proceso salud-enfermedad no es que hoy día yo estoy bien y mañana estoy mal. No, es un proceso que va desde el máximo estado de salud que uno tiene hasta el máximo estado de enfermedad. Y que eso no ocurre en un día, sino en un periodo de tiempo a través de un proceso donde interactúan diferentes determinantes, como dice acá. Hay una serie de modelos que tratan de explicar el proceso salud-enfermedad. El primer modelo es el modelo unicausal. Esto, recuerden, vamos a tratar cuando hablemos de causalidad. En causalidad vamos a hablar de los diferentes modelos de causalidad y uno de esos modelos es el modelo unicausal, que como dice acá, explica muy pocas enfermedades. Yo diría ya casi ninguna enfermedad es explicada por este modelo unicausal. ¿Y qué dice el modelo unicausal? Que hay un microbio específico para una enfermedad específica. Si comenzamos a analizar las enfermedades, antes se decía de que VIH y SIDA respondía al modelo unicausal cuando empezó la enfermedad. Pero ahora sabemos de que hay personas que tienen la infección y nunca desarrollan SIDA, ¿cierto? Entonces hay otros factores que intervienen. O sea, no es que el microbio inevitablemente va a producir la enfermedad. Entonces ya, como dice acá, muy pocas enfermedades responden a este modelo unicausal. Y vamos a recordar cuando hablemos de causalidad qué enfermedad podría explicarse a través de este modelo unicausal. ¿Qué otra cosa más recordar? También decirles de que este modelo unicausal fue planteado por Roberto Koch, ¿no? Roberto Koch fue el que sustentó el modelo unicausal con sus postulados de Koch. 4 postulados de Koch, donde identifica los conceptos de necesario, suficiente, que lo vamos a revisar de manera detallada cuando hablemos de causalidad. Luego tenemos el modelo ecológico, y que tiene que ver con esta famosa triada. ¿Esta triada cómo se llama? Ya, triada ecológica, ¿no? Diferencien, ¿ah? La triada epidemiológica, ¿cuáles son los elementos de la triada epidemiológica? Perfecto, tiempo, espacio y persona. Y la triada ecológica, microbio, ¿no? Agente, ambiente, huésped u hospedero. Microbio, ¿no? Agente, ambiente, huésped. Triada ecológica. Como dice acá, también este modelo tiene aplicación para el estudio de algunas enfermedades transmisibles, también. La mayoría, algunas también diríamos, vas a ver que ya hay más compleja la situación de la ocurrencia de las enfermedades, pero todavía explicamos estas enfermedades transmisibles a través de esta triada ecológica. ¿Y qué nos dice el modelo ecológico? Nos dice que mientras hay un equilibrio, estamos en el estado de salud. Cuando se rompe este equilibrio por alteración del ambiente, por alteración del huésped o por alteración del agente etiológico, se va a producir la enfermedad. El agente etiológico se vuelve más patógeno, entonces va a haber enfermedad. El hospedero pierde la inmunidad, se va a producir la enfermedad. El ambiente genera alteración y por lo tanto proliferación de los factores que pueden condicionar a la enfermedad, se va a producir la enfermedad.
¿no? Ya dijimos en el ambiente, aumento de la temperatura, y hablamos del cambio climático, las enfermedades transmisibles y no transmisibles. El ambiente juega pues un rol importante en la alteración del ambiente, en que se rompa este equilibrio y consecuentemente se produzca la enfermedad. Esto también lo han revisado, muchachos, ¿no? ¿O no? ¿Se acuerdan o no hacía la franca? Vamos ya, la LOM. Esto ya. Entonces vamos a explicarle. También se puede explicar el proceso salud-enfermedad como consecuencia de la interacción de estos campos de la salud, le llaman. El ambiente, la biología humana, la organización de los servicios de salud y los estilos de vida o riesgos autoformados. ¿Esto quién lo planteó? Este señor, Lalonde. ¿Y quién era Lalonde? Era un economista. Entonces él analizó, a los que van llegando vienen por acá. Estamos guardando este sitio para ustedes. Entonces, él planteó, los que van llegando, a los que ya llegaron, ya no, pues. Él hizo el análisis de la importancia de cada uno de ellos y determinó que los estilos de vida o riesgos autoformados eran uno de los más importantes. Adicionalmente, siéntate acá si quieres, si te duele el cuello. Adicionalmente hizo el análisis de la inversión en salud. ¿Y qué demostró? De que lo que más se invertía era en la organización de los servicios. Entonces hizo dos relaciones. Uno dijo primero que los estilos de vida o riesgos autoformados es un elemento importante, es un campo importante, de los más importantes, que tiene que ver con el proceso salud-enfermedad en la población. Que la organización de los servicios de salud es el menos importante. Si le damos puntuación, este sería 1 y este sería 4. Y como yo les digo, también correlacionó cuánto se invertía. Y vio que si hablamos de inversión, se invertía en el que valía 4, como importancia se invertía 1. O sea, se invertía la mayor cantidad. Y en el que se invertía menos era en los estilos de vida o riesgos autoformados. Entonces el gran aporte de la LOM para reformar la salud en Canadá fue eso, demostrar de que se estaba haciendo un uso inadecuado de los recursos para lograr la salud de la población. Ese fue el gran aporte, ¿no? De que los estilos de vida eran lo más importantes y se invertía menos, y la organización de los servicios de salud era lo menos importante y se invertía más. Los dos juntos, los dos hicieron lo mismo, ¿sí? Allá la francófona seguro me va a corregir. ¿Cómo se pronuncian estos nombres? A ver. La framboise, ¿cómo es? Ya. Entonces, estos señores, como yo les digo, hicieron esta gran revolución y permitió de que se reforme el sector salud en Canadá. Bien, ahora vamos a hablar de la historia natural y ahí puntualizar algunos aspectos que también, como yo les digo, ya deben conocer. Decirles nomás que cuando hablamos de historia natural de enfermedad, debemos recordar, ustedes que leen bastante seguro que han encontrado de que existe el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. ¿Ya? Algunos libros van a leer y van a encontrar de que se identifica periodo prepatogénico, patogénico y postpatogénico. Para fines del curso, nos vamos a quedar con el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El periodo prepatogénico tiene que ver con la triada ecológica, donde hay un equilibrio. Y en el periodo patogénico se identifica una patogenia temprana y una patogenia tardía. Miren, ustedes les han dado una tareita, ¿no? Para mañana, los que tienen seminario mañana. Entonces, yo lo que les sugiero, hagan un esquemita así. Es lo más fácil que pueden hacer. O sea, leen y ubican, porque les han pedido hacer, la historia natural es esto de acá nomás, ¿ah? De acá. Pero les han pedido historia natural y niveles de prevención, ¿cierto? Es otra cosa, dice pues el trabajo. Y niveles, dice, sí. Entonces, en la historia natural, ¿cómo es la enfermedad? ¿Qué enfermedad es? Tosferina, ¿no? Tosferina, van a identificar el agente y ahí miren, ya está. ¿Qué cosa es? ¿Qué agente es el que produce la tosferina? ¿Es biológico, físico, químico, hereditario, etcétera? Luego van a identificar el huésped. Claro. No, tiene que poner el nombre del agente. Primero identificar qué tipo de agente es. Luego el nombre del agente, pues, para que aprendan siquiera algo de
de una enfermedad que es frecuente, ¿eh? Luego tiene que poner el huésped, las características del huésped. ¿Cuál? Luego el ambiente, ¿ya? El ambiente, entonces agente, huésped y ambiente. Por eso les digo, si es que encuentran elementos en la lectura que nos orienten sobre aspectos culturales, los incluyen, ¿ya? Esa es la otra cosa también, este es un esquema. Probablemente en la lectura no está pues contenido todo lo que, ambiente físico, biológico, socioeconómico, cultural, seguramente cuando leen no van a poder llenar todo. Claro, se llena con lo que hay, pero sí identificando cada uno de los elementos, ¿ya? O sea, no se angustien, ambiente físico, inventan, no lean qué dice, dónde se produce, en qué áreas, etcétera, y los ponen, ¿ya? Luego de ahí van al periodo patogénico y van a identificar un periodo subclínico y un clínico, ¿cierto? Subclínico es cuando no hay síntomas ni signos, pues, y clínico cuando aparece el primer signo o síntoma. Entonces, ¿cuándo estamos en el periodo clínico? Cuando aparece el primer signo o síntoma. Y la aparición del primer signo o síntoma permite de que pasemos del subclínico al clínico y atravesemos esto que se llama horizonte clínico o umbral clínico, ¿ya? ¿Qué es el umbral clínico o el horizonte clínico? Es una línea imaginaria que divide el subclínico del clínico. ¿Qué ocurre en el subclínico? Por eso yo les digo, esto no es epidemiología, esto es clínica. ¿Qué ocurre en el subclínico? ¿La qué? Incubación, pues, ¿no? Claro, periodo de incubación. O sea, ¿cómo se produce una enfermedad? Ahí está el agente, está el huésped y está el medio ambiente, ¿cierto? Se rompe el equilibrio, ¿cierto? Y pasamos. ¿Por qué se rompe el equilibrio? Porque el agente superó al huésped, ¿cierto? Y entonces, una vez que ha ingresado el microbio a nuestro organismo, empieza una lucha entre el huésped y el agente, hasta que aparece el primer signo o síntoma. ¿Cómo se llama ese tiempo que transcurre desde que entró el microbio hasta que apareció el primer signo o síntoma? Periodo de incubación. En ese periodo de incubación entra todo lo que a ustedes les gusta. Entró el microbio, llegó a la célula, encontró un receptor, ingresó por endocitosis, apareció la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, todo eso ocurre acá. Si el microbio vence, aparece el primer signo o síntoma. Ya estamos en la fase clínica. O sea, si correlacionamos fisiopatología con esto, acá ocurren todos los aspectos fisiopatológicos. En la subclínica, hasta que aparece el primer signo y síntoma. Entonces, si no conocemos la historia natural de la enfermedad, difícilmente, por ejemplo, vamos a poder solicitar un examen para hacer un diagnóstico. Y es lo que ocurre, dice, dengue, está en el día 10 y le piden búsqueda de virus. No conoce la historia natural de la enfermedad. Y le sale negativo y dice, no has tenido dengue. ¿Qué va a tener pues dengue si el virus circula solo 5 días de iniciada la fiebre? Y le pedí en el 10º día, debía haberle pedido inmunoglobulinas. Entonces, eso para que entiendan de que lo que hacemos en epidemiología, yo les decía, les va a servir en clínica. Le va a servir para su residencia, para su ENAM, le va a servir para su SERUM. ¿Ya? Entonces, y a propósito, cuando nosotros estemos trabajando, recuerden también las palabras incidencia y prevalencia. Ya sí, de manera abstracta, incidencia y prevalencia. A ver, sí, amigo, allá. ¿Qué es incidencia? Sí, pues tú. Ya, ven para acá también, ven. Ya ves, no te ponen ni los lentes, claro. Ven por acá. Ven por acá, amigo. Está bien, está bien. Después me vas a agradecer. Y tus amigos también te van a seguir ahorita. Los muchachos. Siéntate, ya está bien, siéntate ahí. Allá con espacio, ya ustedes bajan después. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué cosa estábamos hablando de la historia natural? De la historia natural de la epidemiología. Ya, ¿qué cosa estábamos hablando? Ya, yo aprecio, por ejemplo, a tu compañero, fue más sincero, no estaba atento, pues.
Ahora sí, ¿qué estábamos hablando? Ahora sí, ya, si no ya la cruz. A ver, ¿qué estábamos hablando? Ya. Ya está, listo, ya, algo. Yo les estaba diciendo de que hay dos palabras que tienen que recordar, así de manera abstracta, incidencia y prevalencia, les decía, ¿no? Y ya vamos a, cuando revisemos mediciones epidemiológicas, vamos a recordar qué es incidencia y qué es prevalencia. No recordar, vamos a saber. ¿Por qué les digo? ¿Por qué? Porque si ustedes aplican medidas de prevención primaria, vamos a reducir la incidencia, no se olviden. Ahora, pero profesor, ¿por qué? Ya esa respuesta la van a tener ustedes en la siguiente clase. ¿Ya? No, es que les digo poquito a poco, pues, pero anoten, no les gusta anotar a ustedes. Entonces, si yo aplico medidas de prevención primaria, voy a reducir la incidencia. Si yo aplico medidas de prevención secundaria, voy a reducir la prevalencia. Esos dos conceptos abstractos. Y ya cuando yo les hable el tema de mediciones, les voy a explicar por qué. ¿Por qué les dije que cuando yo aplico medidas de prevención? Y ustedes mismos ni siquiera van a requerir que yo les comente, se van a dar cuenta y decir, verdad, el profesor tenía razón, pues por eso ocurre esto. Ya, entonces, es importante que recuerden, ya ven que esto también tiene que ver con la parte epidemiológica. ¿Por qué? Cuando estén en su centro de salud y digan, a ver, les dicen, queremos reducir la incidencia de la tuberculosis, por ejemplo. Entonces no se le vaya a ocurrir, vamos a dar tratamiento, porque no van a reducir la incidencia con el tratamiento, ¿cierto? Van a tener que hacer medidas de prevención primaria, promoción y protección. Esa es otra cosa que recuerden también. Hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Y estos son, ¿cómo se llaman estos? Niveles de prevención. ¿Ya? La prevención primaria tiene el primer nivel, que es promoción. El segundo nivel, que es protección. La prevención secundaria tiene el tercer nivel, que es diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. El cuarto nivel, que es limitación del daño. Y la prevención terciaria, el quinto nivel, llamada prevención terciaria. ¿Ya? Recuerden, hay prevención primaria, secundaria y terciaria, y hay 5 niveles de prevención. 5 niveles de prevención. El diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado también lo vamos a revisar cuando hablemos de epidemiología clínica, y ahí vamos a hablar pruebas diagnósticas, por ejemplo. Pruebas diagnósticas. Este es un esquema, ustedes que ya han revisado el MOPESE, ¿no? Si hubiesen revisado, el MOPESE es un libro, para los que no vinieron a la clase anterior, es parte de la referencia bibliográfica, es gratis, les dije. ¿Bajaron el MOPESE? Si hubiesen revisado y hubiesen dicho, profesor, ya eso lo hemos visto, pase de una vez. Este es el gráfico, lo he copiado de MOPESE. Ahí está, sí. También lo mismo, dice horizonte clínico, umbral clínico, decía el otro, lo mismo, sinónimo, ¿no? Que es una línea imaginaria que divide el subclínico del clínico. Ahí están los niveles de prevención. Acá lo que falta y lo que adolece la mayoría de los libros en términos de prevención es la prevención primordial. No aparece la prevención primordial. Esto un poquito para que recuerden también, periodo de incubación, ¿qué era? ¿Qué es el periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde que ingresa un microbio hasta que aparece el primer signo o síntoma. Entonces, si yo voy al hospital y entro en contacto, no estoy inmunizado evidentemente, con una persona con tosferina, y después de 12 días desarrollo la enfermedad, ese tiempo que transcurrió, ¿cómo se llama? Periodo de incubación. No se olviden, pues, periodo de incubación. Y el otro concepto que hay que recordar, que es el periodo de latencia, que es sinónimo de periodo de incubación, pero el periodo de latencia se usa para enfermedades crónicas, ¿ya? Entonces, el periodo de latencia es la interacción de los factores hasta que aparece el primer signo o síntoma. Ese es el periodo de latencia. El otro concepto que debemos recordar es el periodo de ventaja, no el periodo de ventana, ventaja, ¿no? Ventana es otra cosa. En VIH se habla del periodo de ventana, que es el periodo en el cual el individuo es negativo. ¿A cuál? ¿A esto? La ventana. Se ha hecho una analogía, pues, ¿no? Un espacio libre. Yo pensé que te referías a la ventaja. Entonces el periodo de ventaja es el tiempo que transcurre, desde que la enfermedad está en sus inicios hasta que se hace el diagnóstico usual. Eso es lo que dice, desde el diagnóstico precoz hasta el diagnóstico usual, eso se llama periodo de ventaja.
Ejemplo, con un ejemplo me van a entender mejor. Tenemos una persona que tiene un cáncer in situ. Para que llegue a cáncer invasivo, más o menos son 6 a 7 años. Ese tiempo que transcurre de cáncer in situ hasta cáncer invasivo, que son 6 a 7 años, ese tiempo se llama periodo de ventaja. Entonces, hay enfermedades que tienen periodo de ventaja larga, ¿no? Como por ejemplo esto de cáncer de cervix. Por eso que si una mujer que le detectan cáncer invasivo, lo más probable es que en los últimos 7 años no se ha hecho un Papa Nicolau, ¿no? Y de ahí que las enfermedades que tienen periodo de ventaja larga tienen mejor pronóstico y se puede diagnosticar precozmente, digamos, en el momento oportuno. En cambio, hay enfermedades que tienen periodo de ventaja corto. Y yo siempre pongo ejemplo, cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, uno va al médico y dice, estoy amarillo. Y seguro tiene cáncer de páncreas que ya hizo metástasis. O cáncer de hígado, también periodo de ventaja cortito. O sea, el cáncer de hígado no da síntomas. ¿Cuándo da síntomas? Cuando hizo metástasis. Ay, me duele la espalda. Toman una radiografía o una tomografía y le encuentran metástasis. Esos tienen periodo de ventaja bien cortito. Entonces las enfermedades con periodo de ventaja largo tienen mejor pronóstico que las enfermedades con periodo de ventaja corto. O sea, es desde el diagnóstico precoz hasta que se hace el diagnóstico usual, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cáncer de hígado, como digo, empieza y da una hematología muy ligera, y ya cuando te da el síntoma severo, ya está diseminado. Cáncer de páncreas es igual. Ese es el famoso periodo de ventaja. Entonces, ¿qué enfermedades tendrán mejor pronóstico? Aquellas enfermedades que tienen periodo de ventaja más largo, ¿cierto? Ejemplo, cáncer de cervix. Vamos a revisar un poquito con ustedes los niveles de prevención. Y yo les decía, prevención primordial, se habla muy poco. Prevención primaria, secundaria y terciaria, de acuerdo a los periodos de la enfermedad. Prevención primordial, el objetivo, miren lo que dice: evitar surgimiento y consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que se sabe contribuyen a elevar el riesgo de la enfermedad. Dicho de otra manera, para que diferencien bien prevención primordial con prevención primaria, que a veces hay confusión, la prevención primordial fundamentalmente está referida a normas generales, a leyes generales. Pueden ser normas de vida, pueden ser normas de comportamiento, ¿sí? Ejemplo, allá yo les mostré, sí, detrás de su compañera hay un aviso, ¿no? ¿Qué dice? Eso, por ejemplo, es una medida de prevención primordial. Prohibido fumar en lugares públicos. Entonces, norma. Otra norma que les comentaba en el grupo anterior, les decía, el tema de las revisiones técnicas. Es una medida de prevención primordial ¿para qué? Orientada fundamentalmente ¿a qué? ¿Para qué se hace revisión técnica a sus carros los que tienen? Y los que no tienen, ¿para qué? Para evitar accidentes. Entonces ya cuando ustedes leen epidemiología y dicen cuáles son las causas de los accidentes de tránsito, la falla mecánica es una de las causas menos importantes. La causa más importante es el que conduce y el peatón. Y fundamentalmente el que conduce. Las conductas del que conduce ebrio, conduce a velocidad, exceso de velocidad. ¿Ya? Exacto. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué hacemos entonces revisión técnica? Tiene que ver fundamentalmente con el cuidado del ambiente. ¿Por qué? Porque ahí sí va a tener impacto. ¿Por qué? Porque nos controlan la emisión de gases, ¿cierto? Pero no tiene que ver con los accidentes, porque como les digo, la falla mecánica es una de las causas menos frecuentes de accidentes de tránsito. Y acá tenemos los ejemplos: contaminación atmosférica, contaminación urbana, tabaquismo y sedentarismo, y ahí están los ejemplos. Medidas que se deben de tomar desde el punto de vista primordial: elaboración de leyes, reglamentos y otros tipos de límites a la contaminación. Y les decía, una norma, control de revisiones técnicas a ambiente. Le decíamos, respecto al tabaco, control del consumo de tabaco en lugares públicos, ahí está el ejemplo, prevención primordial.
Y miren, ciertamente este tema del hábito de fumar en el país ha disminuido pues notablemente. Antes acá en la universidad, yo como les decía, tengo más de 20 años, la gente fumaba. Poco a poco se ha ido concientizando. La universidad, que es la que no de nadie, algunos todavía veo que fuman. 1, 2, 3 alumnos. Claro, así es. Entonces, ya no se ve fumar. Antes también era común que las personas suban al microbús, al colectivo con el cigarro. Ahora no, ¿no? Ahora no. Y eso es bueno. En otros sitios se ha mejorado aún más, pues, ¿no? Ya no hay sitios de fumadores y no fumadores, ¿no? Porque el humo, si yo divido igual en un mismo ambiente, el humo igual afecta a los que no fuman. Ahora hay sitios donde van los no fumadores y sitios donde van los fumadores. Luego tenemos control de publicidad del tabaco, también pues esto ha influido, ¿no? Ahora ven publicidad del tabaco en la televisión, nada, ¿no? Ya no hay. Todavía hay la publicidad del licor, sí, pues, ¿no? La cerveza ligada con el verano, las chicas guapas, del éxito con las chicas, ¿no? O los amigos, claro, los jueves de los amigos, ¿no? Luego, en este otro punto también, de prevención, decíamos, por ejemplo, sedentarismo, una norma que obliga a que los establecimientos de salud, por ejemplo, tengan centros de recreación para promover el ejercicio físico. Es una medida de prevención primordial. Entonces, todo lo que está referido a normas, leyes, reglamentos, tiene que ver con prevención primordial. Ejemplo, en Francia se ha ahora, desde el año pasado me parece, obligado de que se vacunen las personas, los niños, para poder ingresar a los centros educativos, porque en Europa ahorita un problema es el sarampión, pues, ¿no? Por los grupos antivacuna y todas esas cosas. Estados Unidos todavía no. Estados Unidos te pone una multa, $100 si no quieres vacunar y ya punto, ahí queda, ¿no? Claro, son los grupos antivacuna, aquellos que dicen que la vacuna hace daño, que produce autismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya ves? Ahí está. Muy bien. Listo, prevención primaria, reduce la incidencia, limitar la presencia de la enfermedad. ¿A través de qué? De la intervención sobre los factores de riesgo. Y acá tenemos los ejemplos: promoción de medidas para evitar el Zika, uso de preservativo, profilaxis. Estrategias hay poblacional y hay grupal, ¿ya? O sea, las estrategias dentro de la prevención primaria son de dos tipos: las estrategias poblacionales y las estrategias grupales. O sea, referido a las grupales, a aquellos grupos de riesgo. Tiene ventajas y tiene también inconvenientes estas estrategias. Dentro de las ventajas de la estrategia poblacional, su radicalidad, pues, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Todos, aplicable a todos. Gran potencial, por lo tanto, para toda la población, y es adecuada para comportamientos. Claro, por ejemplo, tu comportamiento es no hacer actividad física, por ejemplo. Ese es un comportamiento, a eso se refiere. Entonces, si yo intervengo, tengo que intervenir con estrategia desde el punto de vista poblacional. Refiero a hacer actividad, camina por lo menos 30 minutos al día para que reduzcas tus riesgos. A eso se refiere a los comportamientos. Otro comportamiento es el tema de ingerir alimentos que no son saludables, que es una forma de comportamiento. Estrategia de grupo de riesgo adecuada para individuos, evidentemente. La ventaja es que motiva a los sujetos. Claro, si yo estoy gordito, si me dicen, si bajas de peso, vas a mejorar tu condición, bueno, me va a motivar para que yo tome esa acción. En cambio, cuando la estrategia es poblacional, va a afectar tanto a los gorditos y no gorditos. Los no gorditos dirán, yo para qué voy a hacer si no tengo ese problema, ¿no? Entonces, en cambio, cuando es grupo de riesgo, motiva al sujeto. Y también va a motivar al médico, porque el médico vio a una persona con 100 kilos, le indicó un régimen dietético y a las 8 semanas lo ve con 80 kilos, el médico va a estar feliz y va a estar motivado, ¿no? Después, y hay una relación favorable beneficio-riesgo. Las inconvenientes en la poblacional: escaso beneficio para los individuos, claro, escasa motivación de las personas, por lo que les mencioné anteriormente. Si yo no tengo el problema, ¿para qué me voy a esforzar? Escasa motivación de los médicos, porque yo no voy a ver el efecto individual, y la relación riesgo-beneficio puede ser baja.
El impacto, cuando hablamos de beneficio o relación riesgo-beneficio baja, el impacto que va a tener poblacionalmente va a ser menor. En la estrategia de riesgo, en grupos de riesgo, dificultad de identificación de los individuos de alto riesgo. ¿Quiénes tienen el factor? Eso es lo complicado. La otra cosa es que tiene un efecto temporal y un efecto limitado. Temporal porque va a tener efecto mientras se realiza la intervención, ilimitado porque solamente va a afectar al grupo de riesgo. Y es inadecuado para los comportamientos. Prevención secundaria, el objetivo, curar a los pacientes, ¿no? Y reducir las consecuencias más graves de la enfermedad. Comprende detección precoz y la intervención rápida y efectiva, ¿no? Recuerden, objetivo, curar a los enfermos, reducir por lo tanto las consecuencias. Recuerden esto también, los requisitos de un programa de prevención. Primero, debemos disponer de un método seguro y exacto de detección. Ya vamos a ver cuando hablemos de pruebas diagnósticas, vamos a ver este tema de los métodos. O sea, altamente sensible, altamente específico para detectar la enfermedad fundamentalmente en estadio preclínico, o sea, diagnóstico precoz. Pero no nos debemos de quedar en eso, ¿no? O sea, no debemos decir, ay sí, tengo una prueba diagnóstica que detecta ni bien están ocurriendo los primeros cambios en el individuo. Pero ¿saben qué, señor? No tengo la posibilidad de darle tratamiento, ¿no? Entonces, es importante de que a la par de que tengamos un diagnóstico precoz, tengamos también terapias eficaces. Ahí están los ejemplos: detección sistemática de cáncer de cuello uterino, tamizaje en recién nacidos, que se hace ahora, ¿no? Ahora se hace tamizaje en todos los hospitales públicos, donde hay maternidad, se hace tamizaje recién nacidos, donde se identifican, por ejemplo, niños que tienen fenilcetonuria, pacientes o niños que tienen hipotiroidismo. En mi época, como no había la posibilidad de diagnóstico, nosotros decíamos, fenilcetonuria no existe en la población peruana, porque eso es de europeos. Claro, no podíamos decir porque no hacíamos tamizaje, pues no había la tecnología. Ahora hay niños que se diagnostican con fenil. Es un trastorno de una enzima. Esa es la fenilcetonuria. También otro ejemplo es de detección de hipertensión arterial y tratamiento en personas de mediana edad y edad avanzada, y pruebas de detección de desorden en trabajadores. Son ejemplos de prevención secundaria. Prevención terciaria. ¿Cuál es el objetivo final de la prevención terciaria, muchachos? Hacer que se incorpore el individuo a la sociedad. Eso es el fin último, ¿no? Una persona que tuvo una amputación del brazo, o una persona que fue agredida, ¿no? Porque no solamente hay secuela física, sino también hay secuela psicológica. Una persona que fue asaltada, ¿no? Tiene que ser tratada psicológicamente para que se reincorpore a sus actividades y no tenga temor de salir a la calle, ¿no? Están encaminadas a reducir las secuelas y discapacidades y por lo tanto minimizar los sufrimientos causados por la pérdida de salud y facilitar la adaptación de los pacientes a cuadros incurables. Aquí tenemos un resumen de los niveles de prevención, las fases de la enfermedad y la población destinada. Acá podrían añadir una columnita y decir, esto reduce la incidencia, esto reduce la incidencia, esto reduce la prevalencia, esto no reduce nada, ¿no? Porque ya la secuela se queda. ¿Cuál es la resolución de una enfermedad? ¿En qué se resuelven las enfermedades? ¿O cómo se resuelven las enfermedades? Porque tenemos el prepatogénico y el patogénico, y en el patogénico hay una fase de resolución, ¿cierto? A ver. Prevalencia. Mira María. Las medidas de prevención primordial reducen la incidencia. Las medidas de prevención primaria también reducen la incidencia. Las medidas de prevención secundaria reducen la prevalencia. Y las medidas de prevención terciaria no reducen nada. ¿Por qué? Porque está referido a las secuelas. Y las secuelas no se pueden eliminar, pues, ¿no? Entonces le decíamos, en la fase patogénica hay una fase de resolución. Y la fase de resolución, ¿cómo se resuelve una enfermedad? ¿Perdón? Ya desaparecen los síntomas, o sea, se cura totalmente. ¿Pero todas las enfermedades se curan totalmente? No.
Unas quedan con secuela y otras se mueren, pues no. Claro, una enfermedad, cuando una persona tiene una enfermedad, tiene tres posibilidades: o se recupera totalmente, o se queda con secuela, o se muere. ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo de enfermedad. Si tiene, por ejemplo, un resfrío común, no va a quedar ni con secuela, se va a curar totalmente. Pero si tiene, por ejemplo, un accidente automovilístico, o se muere, o va a quedar con secuela, ¿no? Con secuela psicológica por lo menos. De repente sale indemne del accidente, pero va a quedar con una secuela psicológica. Entonces, de esa forma se resuelve una enfermedad. Y yo les decía, la historia natural nos sirve también para hablar del pronóstico. Y cuando hablamos del pronóstico, cuando sabemos la resolución, ¿no? Entonces yo sé, como yo les digo, viene un paciente con tosferina y es chiquitito de 3 meses de edad, su riesgo de mortalidad va a ser mayor que uno que tiene más edad. Y la posibilidad de la muerte va a estar presente en ese niño. De repente la tercera parte o la cuarta parte de los niños con tosferina menores de 3 meses, el riesgo potencial de muerte está presente. El otro problema, puede quedar con secuela, porque si hace un cuadro de apnea severa, puede afectar su cerebrito y queda con secuela neurológica. Y la otra posibilidad, que pueda mejorar, ¿no? Completamente. Entonces va a depender de la enfermedad y las posibilidades que tenga de resolución la misma. Y eso nos sirve para el pronóstico, pues, ¿no? Como yo les digo, si es un niño que tiene tosferina y tiene 10 años, no le decía, ay señora, el riesgo de que se muera es alto. No le podría decir. Pero si es un niño de 3 meses y tiene tosferina, no le decía, señora, no se preocupe, eso pasa. No, eso hay que tener. Entonces, eso nos sirve incluso para nuestra conducta terapéutica y para la orientación a la mamá, ¿no? Entonces nosotros identificamos niños con riesgos que si tienen esa condición incluso los tenemos que hospitalizar porque son grupos de riesgo. Y existe la posibilidad de que sufra o fallezca. De ahí está la bibliografía de donde hemos sacado la información y les dejo tareita. Ese es otro comentario que les quiero hacer. No tarea para que desarrollen, ¿no? No es para desarrollar, no los queremos agobiar, sino, les digo, 2 cositas. El examen, ya saben ustedes de que no viene solo de transparencias. Por eso les digo que vengan para que conversemos, les explicamos algunas cosas adicionales, recordamos. Miren, de verdad que para mí es fastidioso tomar lista. Pero si todos fuésemos responsables, no habría necesidad que el profesor esté haciendo eso. Si todos viniésemos porque queremos aprender, y no habría la necesidad de estar haciéndole esa lista. Ahora, yo les digo, lo que yo les tomo, véanlo por el otro lado. No por el lado coercitivo de que el profesor quiere tomar lista. Véanlo porque yo eso lo leo. Y van a ver la